Vos sabés, todo, 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 todo es el amor. Vos sabés, por el tigre, la familia, codo a codo. Vos sabés, cómo cambia la vida. Vos sabés, no me quedo nunca más. Yo solo quiero volver, que quiero volver. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Nacer una Aventura, este programa que busca acompañarlos en esta maravillosa etapa de la vida como es la de criar, esperar y disfrutar a nuestros hijos. Hoy tenemos un programa con muchísima información, con una entrevista imperdible, muy linda y empezamos lamentablemente con una noticia muy triste y alarmante, porque tiene que ver con informes que se han dado a conocer y que dan cuenta de una realidad que estamos viviendo los y las argentinas con respecto a los femicidios. Han hecho un relevamiento y en el primer semestre del año hubo más de 130 femicidios. En un programa que habla sobre la salud de los niños, no podemos dejar de pasar esto por alto porque tiene que ver con cómo ve la sociedad a la mujer hoy, esa mujer que es madre y que lo es todo para una persona que está creciendo y que se está formando. Así que escuchamos el siguiente informe. Más de 130 femicidios se produjeron en el país en el primer semestre del 2019, es decir, una mujer asesinada cada 33 horas. Los datos corresponden a un relevamiento realizado por el Observatorio MUMALA a partir de informaciones recogidas en medios gráficos y digitales de todo el país. El informe señala que se produjeron un total de 132 femicidios en el primer semestre del 2019. Entre otros datos, el trabajo también indica que por los femicidios 105 niños y adolescentes se quedaron sin madre, que el 16% de las víctimas había denunciado al agresor y que el 22% de los autores cometió suicidio. En tanto, la mayoría de las víctimas, un 46%, se encontraba en el rango de edad comprendido entre los 19 y 40 años. Estos datos fueron aportados por una organización no gubernamental en base a información que salió en los medios. Lamentablemente no son aislados. Hace muy poquito, a fines de mayo, la Corte Suprema dio a conocer un informe en donde la información estaba elaborada por la Oficina de la Mujer con datos aportados por los poderes judiciales de las distintas jurisdicciones del país, es decir, una fuente que proviene de otro lugar, pero que también llega a la misma conclusión. En el año 2018 la cantidad de femicidios creció un 10%. Creo que es un llamado de atención para que pensemos cómo estamos tratando a las mujeres. Mi opinión es que para llegar a esta alarmante cantidad de femicidios es porque en todos los ámbitos estamos siendo un poco violentos con las mujeres, a veces discusiones, a veces comentarios que no deberíamos dejar pasar por alto. Este es como el trasfondo que permite que, en mi opinión personal, ¿no? Pero bueno, estoy abierta a otras opiniones, así que si tienen algo para comentar, para aportar, obviamente son bienvenidos a hacerlo. info@nacer.tv, nos mandan su mensaje y serán muy bienvenidos para poder comentarlos. Ahora sí, vamos a los títulos del programa del día de hoy. El parto prematuro, ¿puede prevenirse? Rodolfo Lambruschini nos va a estar hablando en un ratito nada más de esto. Ariel Giglioni nos va a estar hablando sobre el embarazo dividido en 3 trimestres y cuáles son las características de cada uno. Las células madre son células específicas que Las tienen células cuerpo, madre, algo cuyas de lo que funciones se habla mucho y a veces y se sabe diferenciar. ¿Qué poco. quiere decir esto? Que una célula madre forma Vamos a muchas ahondar células madre más en y a su este vez tema. Y ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, Juan Reichenbach, que nos va a estar adelantando la presentación de su libro La Hora de Oro en Pediatría, que lo va a estar presentando el martes que viene. Así que antes de presentarlo, nos va a estar contando de qué se trata, cómo surgió, cuáles son los libros que lo precedieron y quizás los que vienen después de estos 2 volúmenes, 3 y 4. En un ratito nada más. Pero ahora vamos a escuchar a Rodolfo Lambruschini. Ustedes saben que
Los partos prematuros constituyen un problema creciente en todo el mundo, no solamente en Argentina. Se cree que alrededor del 10% de los embarazos terminan antes de tiempo. Y esto es un problema, porque aquellos bebés que nacen antes de tiempo, antes de completar la gestación, no son solamente bebés más chiquitos, sino que son bebés a los que les faltó tiempo para terminar de desarrollarse. Y muchas veces eso implica tener algunos problemas de salud. Por eso los profesionales están poniendo el foco en esa situación. Y la pregunta es, ¿se puede prevenir? ¿Qué podemos hacer las embarazadas como para evitar esta situación? Lo escuchamos a Rodolfo. El parto prematuro es una de las complicaciones que puede tener un embarazo, de las más serias. Es una de las causas número 1 de que ingrese un chico a un servicio de neonatología, y el hecho de que un bebé esté en un servicio de neonatología, gracias a Dios hoy tenemos excelentes servicios de neonatología con una capacitación del personal y una aparatología que permite manejar bebés desde muy pequeño peso, desde 500 gramos en adelante. Eso sí, a medida que el bebé tiene menos peso, hay más posibilidad de complicaciones, más posibilidad de que tengamos un resultado desafortunado con ese bebé, y a medida que más peso va teniendo, más posibilidades de éxito hay. Ahora, es muy difícil de evitar el parto prematuro porque solamente existe 1/3 de las causas o de factores que pueden ser atacados como para evitar un parto prematuro. La mayoría de los partos prematuros ocurren en mujeres que no tenían el antecedente, que uno dice, esta chica puede tener un parto prematuro. Entonces, ese es el desafío más grande que tenemos. Los partos prematuros están relacionados con muchas cosas. Están relacionados con déficit alimentarios, están relacionados, que puede ser modificable, ¿no es cierto? Eso, una política donde exista un consenso de cómo tiene que ser la alimentación, que exista una provisión de vitaminas y de minerales que se puedan aportar a la embarazada en etapas tempranas. También otra causa de parto prematuro no solamente son déficit de alimentación, también está relacionado con ámbitos a nivel vagina contaminantes. Muchas veces está relacionado que se provoque la rotura de una membrana de una bolsa en forma temprana, y eso genere el desencadenamiento de un parto de un bebé que todavía le falta tiempo de madurez y de crecimiento. También existen otros factores como, ya esto es indiscutible, el uso de drogas, el uso de alcohol, el uso de cigarrillo. Son todos tóxicos que están altamente relacionados con que se inicie un trabajo de parto en forma prematura. Y lo más importante de todo es la cuestión de que la alimentación y el no uso de estas sustancias prohibidas o tóxicas para el feto va a ser el primer elemento como para que, desde el punto de vista de lo que puede hacer la madre, ayuden a esta cuestión de que no nazcan chicos antes de tiempo. También se puede hacer otra cosa a nivel preventivo, que atacaría solamente a esas que por ahí tienen el antecedente del parto prematuro, pero que no es poco, es importante, que es hacer la medición del cuello uterino en etapas tempranas del embarazo. Va a avisar si, esto se hace a través de ecografía transvaginal, va a avisar si existen chances de que ese bebé a futuro pueda ser expulsado antes de tiempo, porque existe un acortamiento del cuello del útero de la madre. También se pueden utilizar medicamentos como la progesterona, que está demostrado que tiene un efecto importante. Se ha puesto muy en discusión la cuestión del reposo, que tanto hemos usado los obstetras durante mucho tiempo. Hoy en día, en realidad, no hay trabajos que demuestren que una mujer acostada tiene mejor resultado que una mujer que esté levantada. Por supuesto, estamos hablando de que la mujer se quede en la casa. Acostada en la casa o levantada en la casa no hay grandes diferencias. Inclusive hay trabajos que dicen que la mujer que tiene un embarazo doble, que tiene un embarazo gemelar, tiene más posibilidad de detener el bebé si está haciendo reposo que si está levantada en su casa. O sea, hay toda una revolución en cuanto a este sistema. Y con respecto a los medicamentos como para retener el chico en panza, lo que sí se sabe es que los famosos útero-inhibidores que hacen que el útero se ablande para que el bebé se quede adentro y no se expulse, lo importante es que tengan al mínimo, como mínimo, el efecto de mantenerlo entre 48 y 72 horas dentro de la panza de la madre, como para permitir el uso del corticoide, que es el que va a madurar el pulmón. Eso es lo mínimo que se le pide. Si se queda 72 horas adentro, se puede hacer el tratamiento completo del corticoide y ya le vamos a estar entregando al neonatólogo un bebé que, si bien tiene bajo peso, tiene mayor chance desde el punto de vista respiratorio de soportar esa cuestión de ser un bebé de bajo peso y que nació antes de tiempo.
Es importante, muy importante, realizar todos los controles con el obstetra y aprovechar ese tiempo, no solo para que él haga su trabajo, ¿no es cierto?, para que haga todas las mediciones, sino para establecer un vínculo, para dialogar, para contar un poco cuál es nuestro estilo de vida, cuáles son nuestros temores, nuestros deseos y sobre todo para escuchar a partir de allí las recomendaciones que nos hacen. 10% es mucho, hay que pensar que en 10 embarazadas, que es lo que normalmente se ve en un curso de psicoprofilaxis, por ejemplo, hay una que no va a llegar a tener su parto en el tiempo en el que había previsto, la va a sorprender y por eso es bueno todo lo que podamos hacer para evitar esta situación. Ahora cambio completamente de tema, paso a algo mucho más trivial si se quiere, pero no deja de ser importante. ¿Por qué? Porque dormir es muy importante, que duerme el bebé y por ende que puedan dormir los papás, ¿no es cierto? Salimos a la calle y le preguntamos a la gente cuál fue su experiencia, cómo pasaron este tiempo con este bebé que en algunos casos nos dejaba dormir y en otros casos no. Los escuchamos. No, por suerte los dos han dormido muy bien, siempre. Ella prácticamente se duerme muy rápido, sola, en la cuna. ¿Algún ritual? Bueno, el baño y después, no, directamente a veces un cuentito y una mamadera y listo. Sí. ¿Y cuántas horas? Y está durmiendo desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana más o menos. Sí. ¿Y de bebé también dormía así toda la noche? Sí, siempre. Va, se despertaba a tomar la teta o una vez o dos a la noche. ¿Y eso de pasarse a la cama de mamá, se pasaba o tenía miedo en algún momento? No, el más grande a veces por ahí le da un poco de miedo a la oscuridad y se pasa, pero en general ella es muy chiquita todavía. No, nunca, por suerte. ¿Desde chiquititos duermen? Sí, duermen bien. ¿De un tirón? Sí, ¿Se quedan a dormir en la casa del agua? la abuela. ¿Y en ese caso? A veces sí. ¿Y cómo hacen? Bien, dormimos, jugamos y dormimos. ¿Algún ritual, un cuentito antes de dormir? No, jugar, nada más. ¿Y después a la mañana se despierta más temprano? No, se despierta tarde. Duermen. Mamá quiere dormir, se va a dormir. Y él a 11:30 se duerme solito. ¿Con los dos? Sí, por suerte. ¿Desde bebés? Desde bebitos, sí, los dos por suerte duermen. Y si quiere pasarse, hasta que no sale el sol, no se puede pasar a la cama de papá y mamá. Si ¿Hay no hay alguna sol, palabra? ninguno, no hay cama de mamá y papá. ¿Hay alguna palabra mágica, ¿sí? ¿Algún consejo para transmitir a los demás papás? La verdad es que no. Tranquilidad, ella cuando quiere nos pasamos a la cama con ella un ratito, se termina de dormir y no, nada, eso solo. Suerte. ¿De bebés cuántas horas dormían al principio? Él duerme no me odian, de 11:30 de la noche a 8 de la mañana, tiene 4 meses y duerme de corrido. Terrible. Buenísimo. Claro. Tus amigas te odian. Me odian. No lo cuento porque me odian directamente. Así que bueno, no, tenemos suerte, por suerte. Vamos a preguntarle al papá que recién dijo látigo, pero mucha cara de látigo no tiene. No, látigo. Pero bueno, obviamente tratando de hacer lo que se puede. Si piden que se quede a dormir un ratito, me quedo un ratito, después me voy, quédate a dormir siempre. No, hoy sí, hoy no. Tratando de intercalar un poquito. Es decir, los nenes no vienen a la cama de papá y mamá, sino que ustedes van a la cama de ellos. Exactamente, si vienen, no, esta cama de mamá y de papá, de nadie más. Si vienen un ratito a la mañana, cuando se despierten, todos juntos en la cama, sí, pero después para dormir en la cama. Ah, esta es la más chiquita. Yo tengo 4. Sí. Con ella sí. Ah, y bueno, la hermana un poquito también. Ajá. Y cuando hablamos de problemas, ¿de qué estamos hablando? Que no quieren ir a dormir. Se resisten a ir a la cama. Sí, se resisten. ¿Hasta qué hora? Y hay días que hasta las 11, 11:30, cuando nosotros tenemos que ir a trabajar al otro día y se complica. ¿Y qué se quedan haciendo? Jugando, saltando en nuestra cama. Difícil, ¿no? ¿Cómo hacen al final para llevarlas hasta la cama? Y hasta que se cansan. En un momento se cansan y se van a dormir. ¿Y al otro día hasta qué hora? Hasta que se tienen que levantar temprano al otro día. Así que se complica. Sí, se complica. Pero bueno, es algo de padre y madre y me está costando porque este es mi segundo matrimonio. Mi ex mujer en ese sentido era más rígida y eso ayudaba. Con mi mujer actual es más flexible y a veces que eso se siente. Entonces, ¿vos recomendás mano dura? Mano dura entre comillas, sí, digamos, en el sentido que sí, límites sobre todo. Tenés que, cuando es a dormir, a dormir.
Bueno, pero todavía no los has podido fijar. Y porque es de a dos, por eso. Entonces, cuando los chicos ven una grieta entre lo que dice el papá y la mamá, se meten en esa grieta y la aprovechan. ¿Y de bebé? ¿Dormían? De bebé sí, mejor. Ahora es como, aparte el tema del miedo a la oscuridad, todas esas cosas también influyen. ¿Y se pasan a tu cama? Sí. ¿Lo permiten o se levantan y las vuelven a llevar? A evitarlo, está el cansancio que le decís, sí, bueno, quédate y déjame dormir. Y se duerme y ya está. Porque vos al otro día tenés que levantar para ir a trabajar y no te queda otra. Bueno, todas las experiencias son diferentes. Está bueno esto de escuchar cómo lograron resolverlo otros padres, porque podemos probar siempre situaciones nuevas. A alguno le funcionará darle un baño antes de dormir, a otro sacarlo a pasear en el auto para que se duerma en el auto. Hay que probar hasta que finalmente encontremos la forma de que el bebé duerma, porque ya sabemos que si el bebé no duerme, los papás tampoco duermen. Nos vamos a un pequeño corte. En el próximo bloque vamos a estar con Juan Reichenbach, que es pediatra, profesor en la Facultad de Medicina. Es un reconocido profesional que ha escrito muchísimos libros. Ya creo que perdió la cuenta de la cantidad de libros que ha escrito. Y vamos a estar hablando sobre la hora de oro en pediatría. No se vayan, nos vamos con estas imágenes muy tiernas de esta relación entre los bebés, los niños y las mascotas, ¿no? Este vínculo hermoso que se consigue con los animales, que nos hace disfrutarlos, ellos también, y que le hace tan bien a la salud de los chiquitos. ¿Sabías que la Asociación Felicitas está buscando familias que quieran alojar y cuidar transitoriamente a un niño o niña de 0 a 6 años? Si querés ser parte, contactate a través de nuestro Facebook. Encontranos como Asociación Felicitas en la web www.felicitas.org.ar o telefónicamente 221-625-8359. Asociación Felicitas. No es compatible con la adopción. Servicio de neonatología del Hospital Español. Calle 9, número 175, entre 35 y 36. Teléfono 483-3914. CIEN es un policlínico especializado en neurociencias, un centro destacado en el neurodesarrollo infanto-juvenil y nutrición. Una institución modelo que atiende todas las etapas del desarrollo del niño y el adolescente. Un centro interdisciplinario que acompaña a la familia desde el diagnóstico y el tratamiento. CIEN, calle 20, número 389, teléfono 0221-423-3792 y ahora también en su nueva sede, calle 36, número 850, esquina 12, La Plata. Instituto de Diagnóstico de La Plata, una institución con más de 25 años de historia. Contamos con 140 profesionales de primer nivel, médicos reconocidos internacionalmente que brindan alta calidad en atención a la salud. Nos equipamos con tecnología de punta en las diferentes especialidades. Instituto de Diagnóstico de La Plata. Por usted, por su salud. Me sabes entender, yo solo
Seguimos en Nacer una Aventura y vamos a presentar, justamente estábamos charlando, bienvenido Juan. Bueno. Gracias por venir y eso está tan interesante que no pudimos esperar a que nos habilitaran para contar, porque bueno, me estabas contando toda tu extensa trayectoria, que sos médico pediatra, doctor en medicina, y sos docente en varias facultades, en varias universidades, ¿no? Así es, originalmente en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Medicina, donde soy profe de pediatría precisamente. Pero bueno, tengo también otras actividades docentes en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la de Entre Ríos, en la cual tengo más un cargo de asesor, y en la Universidad Nacional del Centro, que son facultades con currículas innovadas, o sea, una nueva variante pedagógica médica que se está imponiendo en el mundo, digamos. ¿De qué se trata eso? Contame simplemente. Se trata, te la hago breve. Hay desde la década de 60-70 hay un cambio curricular que surge en Canadá fundamentalmente, pero se extiende en el mundo, en Harvard, es la central, por así decirlo, en la cual, digamos, la currícula de medicina deja de ser una currícula basada en el hígado enfermo, el cerebro enfermo, y pasas a humanizarse, por así decirlo. Pasamos de una currícula flexneriana, Flexner fue el que la hizo a principios del siglo anterior, a una concepción mucho más integral de la salud, basada en la prevención, en la promoción, también en la reparación obviamente, pero como consecuencia de haber cumplido los pasos previos de anticipación y de prevención. Es muy interesante porque, bueno, pone a la medicina en un lugar más humanitario, por así decirlo. Muy interesante y muy vinculado a el tema que nos trae hoy, que es la presentación de un libro que son volúmenes 3 y 4, ¿no? Así es. La Oro de Oro en Pediatría. Ya se había editado el volumen, el primer volumen en 2015 y el segundo en 2017, si no me equivoco. Así es, sí, sí. Y ahora, bueno, volumen 3 y 4, La Hora de Oro en Pediatría. Y este libro, sí, bueno, contame cuántos van, porque en realidad, primero que nada, felicitaciones, ¿no? Un nuevo logro, ¿y cuántos? Ya perdí la cuenta, Juan. Yo también. Nada, mira, en realidad, honestamente, lo meritorio de esto es la constitución de una red pediátrica, una red informal, una red de afectos, una red académica, que surge algo así como en el 2011, 2012, cuando iniciamos en el Ministerio de Salud la construcción de un programa provincial de pediatría, de residencias de pediatría. Yo trabajé toda mi vida en la docencia de grado y posgrado. Bueno, ahí convocamos a todos los actores, sociedades científicas, sociedades de pediatría, organismos internacionales, UNICEF, OPS, muchas academias, muchas facultades de medicina del país, las residencias de la provincia, las residencias de la Cava, referentes nacionales de pediatría, y eso generó un grupo que tuvo una gran producción. Yo lo lideré, por eso de alguna manera soy el autor del libro, pero en realidad hay no menos de 400 autores nacionales e internacionales que han participado en la construcción de estas producciones editoriales. Empezamos allá por el 2015 con Pediatría en Red 1, que eran 2 volúmenes, en la cual intentamos de alguna manera hacer un libro para estas nuevas currículas innovadas, con estos fundamentos. Después hicimos Pediatría en Red 2, que es otro volumen importante que ya hemos presentado en el ámbito del Ministerio. Hicimos un portal de educación permanente virtual que tuvo muchísimo éxito en el mundo, te diría, porque tenemos muchísimos suscriptores. Y ahí FEMEVA a este grupo, Red Pediátrica, que está disperso en el país y en Latinoamérica, sobre todo también en Europa, iniciamos la construcción de la Hora de Oro en Pediatría 1 y 2, por invitación de FEMEVA desde su fundación y desde su editorial. O sea que ellos tienen los derechos en este momento. Lo hicimos eso el año pasado, en el 2018, y este año, bueno, volvemos con 3 y 4 y esperemos volver con 5 y 6 más adelante. Seguramente que va a ser así. De todos modos, yo quiero aclarar que vos tenés libros publicados solamente de tu autoría. Sí. O sea, de alguna manera yo he supervisado y he escrito un gran porcentaje de los capítulos de los libros, pero bueno, también tengo libros de ficción, dos libros de ficción
que están muy relacionados con la salud pública y con el hecho humanitario de la pediatría, ¿no? O sea, yo siempre digo que aquel que ha habitado un hospital público tantos años, como yo, estuve 20 años, te decía, en el Niños de la Plata, no puede dejar de ver la realidad social y humana en cualquiera de las camas o cunas en las cuales uno se pasa gran parte de su vida, ¿no? Y de sus noches, por así decirlo. Ajá. Digamos, tiene tantas aristas, me encantaría estar hablando durante todo el programa porque, digamos, no solo de tu producción, sino también de este trabajo en conjunto, colectivo, que ahora se está plasmando en un libro, pero que nació de una experiencia y de una necesidad, me imagino, de formar a los nuevos médicos. Exacto. Y que tiene que ver con... uno a veces piensa que el médico se forma en la facultad y hoy estamos viviendo en tiempos tan cambiantes y a un ritmo tan acelerado que ninguna carrera está exenta de tener que hacer una actualización, pero yo creo que los médicos, no quisiera estar en ese pellejo, pero todo cambia tan rápido que me imagino que a veces es difícil y no veo otra solución que hacerlo en conjunto. ¿No es exactamente. ¿Cierto? No, y aparte, lo que tiene de bueno esto, la red, primero es que genera un nexo permanente de intercambio académico, humano, etcétera, etcétera. Segundo, que genera esto que vos estás planteando, que es la necesidad de la educación continua. No hay, de ninguna manera un médico puede estar actualizado 5 años después de haber leído el último libro. O sea, es permanente la capacitación. De hecho, la virtualidad y la educación continua son los grandes hechos, digamos, de la construcción pedagógica de un médico, ¿no? Nosotros tenemos que formarnos permanentemente. De hecho, esto a mí me mantiene activo porque es una forma de seguir aprendiendo de todos, porque en el libro escriben otros trabajadores de la salud, antropólogos, sociólogos, porque, digamos, la concepción de la salud es una concepción integral. O sea, estamos hablando en estos libros, y pegado a la currícula que hablábamos recién, estamos hablando del derecho a la salud, el derecho a la salud del niño, desde un lugar integral y con una concepción basada fundamentalmente en la salud y no en la enfermedad. O sea, decía Ramón Carrillo, que fue el primer ministro de Salud de la República Argentina, que la medicina no es la enfermedad, es la salud. Bueno, nuestra idea, o sea, estos 4 libros, en realidad son 4 tomos, de alguna manera recogen las formas iniciales, las formas anticipables de las enfermedades más frecuentes, dan muchísimas pautas sobre promoción y prevención, no solo al médico, sino al residente, al estudiante, a la comunidad. Eso te iba a preguntar, ¿a quién está dirigido? Bueno, digamos, es un libro que está dirigido fundamentalmente a la educación de grado y de posgrado, para todo el equipo de salud. La formación debe ser conjunta del equipo de salud. Cuando hablamos de equipo de salud, ¿de qué hablamos? Enfermeros, trabajadores sociales, todas las especialidades, médicos generales, comunicadores sociales que hablan de medicina, antropólogos que conocen más de crianza que nosotros, etcétera. Una mirada muy amplia. Muy amplia, incluso no original, te diría, porque esto que yo te contaba de los libros de ficción que hice, que son 2, está relacionado con una nueva variante que es la medicina narrativa. En realidad la medicina narrativa es la medicina de todos los días, el contacto con el paciente, con la familia, con la realidad de un hospital a las 4 de la mañana, con la realidad de un polvaderal en el medio de la nada en nuestro país. Eso hace el hecho sanitario. O sea, todos los determinantes sociales, que estaba escuchando recién lo de prematurez, tiene que ver con la anticipación. O sea, nosotros seguramente haríamos mucho más promocionando que reparando, promocionando la salud que reparando. Bueno, esa es un poco la idea del libro. Obviamente, desde lo académico, pensá que han participado más de 15 universidades, bueno, hospitales de los más reputados del país, de Latinoamérica, digamos, consultores internacionales. Obviamente nosotros priorizamos la anticipación, priorizamos la educación comunitaria, priorizamos el trabajo en red e interdisciplinario del equipo de salud. Pero bueno, llegada la enfermedad, tenemos que abordarla, digamos, con una normativa lógica y recreada bibliográficamente. Es un poco la idea del libro, ¿no? Claro. Juan, contame
¿De qué trataron los tomos 1 y 2, que ya fueron editados con anterioridad? ¿Y de qué tratan estos dos tomos 3 y 4 que se están presentando el martes que viene a las 16 horas? Si no 18 horas, perdón, martes 16 a las 18 horas. Sí, mira, en realidad la Hora de Oro en Pediatría, 1, 2, 3 y 4, son como una reedición de la primera edición que hicimos, que es Pediatría en Red 1 y 2, Ajá. en el cual, con un criterio sanitario, te diría, ¿no? Con un criterio de realidad, porque es un libro que está relacionado con lo que requiere la gente. Nosotros sabemos en pediatría que 10 motivos de consulta explican el 80% de lo que les pasa a los pibes en un consultorio espontáneamente. 20, el 90%. Ajá. 20 motivos de consulta. Eso lo tenemos re claro. Si vos vas a un municipio de 10.000 habitantes, sabes exactamente que vas a atender niños, sabes exactamente cuántos niños hay y de qué te van a consultar a lo largo de un año. 4 o 5 motivos de consulta en el primer año de vida explican la morbimortalidad, la prematurez, el bajo peso, las cardiopatías congénitas. Lo mismo pasa más adelante, en la adolescencia. Bueno, nosotros tenemos como individualizados cuál es la prevalencia, obviamente después de 40 años asistencialmente en un hospital. Así que el libro pretende agotar esa prevalencia. No nos alcanzó con el 3 y 4 y el 1 y 2, así que si FEMEVA nos ayuda, haremos el 5 y 6. Esa es la idea. Partimos con la concepción de lo más prevalente a lo menos prevalente. Ajá. ¿Y qué es lo más prevalente hoy? Si vos vas a mi pueblo, hoy, yo soy de Verónica, 100 kilómetros de acá. Abrís la puerta del centro de atención primaria a esta hora, a las 8:30, 9 de la mañana, hay 40 personas, 40, 50. El 70% tiene menos de 20 años. Y el resto, más de 65, más que yo. De ese 70%, 25 pibes, y la mayor parte tienen menos de 4 años, ¿qué les pasa? Esto está todo cuantificado en los primeros capítulos del libro. Te consultan por infecciones respiratorias, obviamente en invierno, por control de salud, por dispensarización, o sea, por control permanente de la salud, por afecciones de piel, por traumas mínimos en el hogar o en la vía pública, por infecciones urinarias, por enfermedad diarreica aguda que varía de acuerdo si es invierno o en verano, por parasitosis, por alteraciones de la nutrición, más obesidad que desnutrición. Bueno, ese es el núcleo inicial. Todo eso en el primer nivel de atención puede transformarse en promoción, si lo hacemos, si vamos a la escuela a evitar la obesidad, si vamos a decir a las madres que consulten durante el embarazo 5 veces por embarazo para evitar la prematurez, el bajo peso, detectar la cardiopatía, o si ya no llegamos a ese momento, la gente no tuvo acceso y tenemos que internarlo con una neumonía, con una bronquiolitis, con un asma que no ha sido visto antes. Pero la idea es, o sea, la mayor parte de las cosas en medicina se pueden prevenir. La mortalidad infantil en nuestro país tiene cifras que no las voy a decir ahora, pero tiene cifras evitables, prevenibles. Yo fui director nacional de maternidad e infancia y quedé azorado cuando veía de que había muchísimas situaciones, sobre todo en el primer año de vida y relacionado con el evento del parto, que podían ser tranquilamente evitables y de alguna manera evitaríamos la mortalidad, obviamente, y lo que es peor, la morbilidad y la discapacidad posterior. Ese es el núcleo del libro. Pretende eso, con un criterio más amplio que permita adecuarlo a la comunidad, al promotor comunitario, al agente sanitario, al enfermero, al trabajador social, al comunicador social. Tenemos notas de periodistas en los libros, de antropólogos, porque la concepción de la salud es integral, no es la enfermedad y el hígado enfermo. Es la familia, el contexto, el medio ambiente, la situación social, la posibilidad de acceso a la salud, la adecuada dotación de capital humano, de recurso humano bien formado, por eso nuestra misión es esa, para poder lograr sonrisas, ¿no? Perfecto, bueno, nuestras felicitaciones, qué bueno que no solo los médicos, sino la comunidad en general pueda contar con este valioso material generado en conjunto por este
colectivo de personas que has conseguido Sí. formar con varios años de experiencia y ojalá pueda ser de utilidad, porque yo también veo que los tiempos han cambiado y hoy me imagino que el panorama es totalmente diferente, los médicos, digamos, la forma, ¿cómo te imaginas vos esta forma? ¿Cómo te imaginabas vos cuando empezaste a estudiar medicina, la medicina, y hoy ha cambiado? Totalmente. Y no sé si podés... Sin duda, o sea, vislumbrar un futuro. Nosotros en la facultad o en la residencia, de la cual yo fui docente toda mi vida, siempre estudiamos por tratados inamovibles, donde estaba todo, el índice. Los libros y la bibliografía hoy tienen, en nuestra profesión, no tienen más allá de 5 años de vigencia. Claro. O sea que esto es permanente. Alguno lo seguirá seguramente. Y la educación debe ser permanente porque la explicación que teníamos de algún fenómeno de enfermedad y de salud ha variado a lo largo de los años, ¿no? Ha variado. O sea, cuando yo me formaba en el hospital de niños hace 40 años atrás, veíamos una patología de determinada manera y hoy tiene una concepción y una amplitud de criterio totalmente distinta. No hay expertise si no hay educación permanente. Y bueno, y esto es lo que intentamos hacer, ¿no? Bueno, Juan, nuestras felicitaciones, gracias por haber venido a compartirlo y te esperamos pronto porque estoy segura de que Ojalá. Vamos a tener las próximas 2 ediciones y después de eso ya... Paso a cuarteles de invierno. No te creo. No, la verdad que no. Pero soy muy inquieto. Bueno, muchas felicitaciones y gracias por haber venido. Gracias. Nosotros seguimos con unas muy lindas imágenes y después nos vamos a una pequeña pausa hasta el próximo bloque. The bubbles? Do you think somebody put too much bubbles? Quiero volver, que quiero volver. Quiero darte besos hasta el amanecer. Contigo quiero desaparecer. Todavía no me digas. Es una institución con historia en atención pediátrica. Los mejores profesionales garantizan la salud de los pacientes en todas las especialidades, asegurando la tranquilidad de los padres. La ampliación y remodelación de la institución es una respuesta a la demanda de atención en salud infantil, que a partir de ahora contará con un sector de ingreso totalmente modernizado, un sector de habitaciones mucho más amplio, 11 habitaciones nuevas equipadas con la última tecnología y todo el confort, nuevos vestuarios para el personal de salud, nuevo call center para que la obtención de turnos sea todavía más rápida, servicio de internet Wi-Fi en todo el establecimiento, incorporación de cuerpo médico de piso llegando a duplicar el número anterior, lo que mejorará notablemente la atención de la salud. Sin duda alguna, hoy la nueva Clínica del Niño es la más importante institución pediátrica de baja y alta complejidad de la provincia de Buenos Aires. Gracias por acompañarnos. Ahora La Plata cuenta con un exclusivo centro de reproducción asistida de alta complejidad que brinda una atención médica de excelencia. Gestar es un centro especializado en el tratamiento de la infertilidad y en la aplicación de modernas técnicas de fecundación. Consultorios externos modernamente instalados. Gestar, Grupo de Reproducción Asistida. Directora médica, doctora Pia Sgrablich. Guardia pediátrica a las 24 horas. Ante una emergencia, ahora en La Plata contamos con un servicio que garantiza la mejor atención. Guardia pediátrica 24 horas del Sanatorio Argentino. Calle 56 entre 12 y 13, teléfono 427-0203, interno 222. 9 meses aproximadamente es lo que dura un embarazo. Es un tiempo bastante extenso en el que pasan muchas cosas.
En términos de estudiarlo, los médicos suelen dividirlo en 3 trimestres y cada uno tiene sus particularidades. En este caso, los invito a compartir una nota con Ariel Giglioni, que nos cuenta qué pasa en el primer trimestre del embarazo. Como esquemáticamente conviene tenerlos separaditos porque la sintomatología y lo que la mujer percibe depende de distintas circunstancias. Sobre todo en el primer trimestre, todo lo que la paciente va a sentir, lo que la mujer embarazada va a sentir, tiene que ver con su gran cambio hormonal, ¿no? Nosotros decimos que es como una revolución hormonal que, si bien hay un gran abanico de síntomas, algunas pueden no sentir nada y es normal, otras pueden tener muchísima sintomatología, ¿no? En general la sintomatología depende de su acción hormonal. Esa hormona que se detecta en el test de embarazo, que se llama gonadotrofina coriónica humana, que es lo que la mujer orina y por eso da el test positivo, es lo que estimula el centro del vómito, del sueño, eso está todo a nivel del sistema nervioso central, por eso hay tanta sintomatología como náuseas o asco a las comidas que habitualmente le gustaba o a los olores que habitualmente le gustaba, y puede ir de una simple sintomatología como náuseas o vómitos, que en algunos casos hasta hace que la mujer no pueda tolerar ni siquiera líquidos, ¿no? Los alimentos, con el riesgo consecuente de deshidratación, desnutrición, que eso es como una exacerbación de su sintomatología que nosotros denominamos hiperemesis gravídica, ¿no? Y que en algunos casos, si el fracaso de las terapias habituales, como el fraccionamiento de la alimentación, de la hidratación y de algunos medicamentos que son antieméticos, no funcionan, requiere de internación para un apoyo en el sanatorio de su hidratación, y en general hay que inducir a una sedación, porque todo esto suele estar relacionado con ansiedades o algunas cuestiones que a la mujer la angustian, que pueden tener o no que ver con el propio embarazo, ¿no? Que hacen que esa sintomatología, que en algunos casos sea leve, en otros casos sea severa. Pero prevalece la sintomatología digestiva, mucho sueño y algunas hasta sensaciones de angustia, desasosiegos por todo esto que por ahí esperó mucho, pero que genera mucha expectativa, temores. Entonces, bueno, hace que la mujer esté un poquito más hipersensible, pusilánime y que haya que tenerle un poco más de paciencia. Aunque parezca que no, 3 meses pasan rápido, a veces muy rápido, y pronto nos encontramos con otra situación totalmente diferente. El segundo trimestre suele considerarse el mejor momento del embarazo. ¿Por qué? Bueno, te lo cuenta Ariel Giglioni. Bueno, este es el trimestre a disfrutar, ¿no? A disfrutar, digo, porque la sintomatología hormonal del primer trimestre ya ha pasado, ha cesado y la paciente se siente más animada, sin tanta tendencia al sueño. En general se ha resuelto toda la sintomatología digestiva del primer trimestre y aún no sufre los síntomas del último trimestre. De modo que este cuarto, quinto, sexto mes está lindo para disfrutarlo y para que la mujer pueda emprender proyectos como viajar, que después se le va a hacer más dificultoso, ¿no? De modo que es el periodo de mayor adaptación y donde se puede disfrutar un poquitito más. ¿Es también el periodo en el que se empiezan a percibir los movimientos del bebé o ya había ocurrido antes esto? Eso varía si la mujer es primeriza o nulípara, si no tiene embarazos anteriores, o si es una multípara o tiene embarazos anteriores. La primeriza tarda un poquito más en la percepción de los movimientos y que en general ocurre en promedio en la semana 22, en el transcurso del quinto mes. Eso es un promedio, algunas pueden sentirlo antes, otras después. La mujer que tiene hijos suele percibirlo bastante antes, en la semana 18 más o menos, que es en el cuarto mes. Así que justamente ahí es donde se perciben los movimientos. En el inicio de estos movimientos no tiene por qué sentirlos todo el tiempo, una situación que hay que aclarar porque si no muchas se asustan. ¿Es cierto que cuando comemos cosas dulces se mueven más los bebés? Claro, no deberían comer cosas dulces muy seguido, pero sí se mueven más porque la hiperglucemia que eso genera hace que el bebé tenga como más nutrientes, más combustible, como decimos nosotros, y se mueve mucho más. De hecho, eso se hace a veces hasta inducido para realizar los estudios de monitoreo fetales y ver la respuesta al bebé ante esos estímulos. ¿Qué pasa con la sexualidad? La sexualidad debería, obviamente que cambia, a veces le cambia a la mujer y a veces le cambia al marido, ¿no? Porque por ahí le da cierto temor de generar un daño.
Siempre hablando de embarazo de bajo riesgo o de riesgo normal, uno puede conservar la sexualidad durante todo el embarazo hasta el último periodo de él. No hay ningún inconveniente. Me imagino que el segundo trimestre quizás es el que menos inconvenientes o menos temor generan los padres. Sí, hay como una tendencia a pensar que el mayor riesgo es en el primer trimestre y que superado este ya no hay más peligros. No es tan así, lo ideal es siempre tener un pensamiento positivo y que las cosas van a estar bien, pero de hecho baja mucho la incidencia de abortos espontáneos, que en general son en el primer trimestre. De todos modos, siempre es bueno separar lo que es un embarazo de alto riesgo y de bajo riesgo, que eso lo va a hacer el especialista en sus controles prenatales periódicos. Nos queda hablar de los últimos 3 meses del embarazo, pero eso va a ser en el bloque que viene, porque ahora nos vamos a ir a un corte con más imágenes de nuestras mascotas. Dale y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Nos enorgullece presentarles un renovado Instituto Médico Platense. Nuevas instalaciones, lo último en equipamiento, confort de un hotel de lujo y una atención de excelencia. Ahora presentamos los nuevos consultorios externos que fueron diseñados pensando en nuestros pacientes. Seguridad, confort e higiene. Instituto Médico Platense. Excelencia en medicina al servicio de la comunidad. Servicio de neonatología del Sanatorio Argentino. Toda la tecnología puesta al servicio de la salud de los niños. Un equipo destacado que garantiza que su hijo está en buenas manos. Neonatal Pediátrica La Plata del Sanatorio Argentino. Vimos lo que pasaba en el primero y en el segundo trimestre del embarazo. ¿Qué pasa en los últimos 3 meses? Por empezar, vamos a decir que crece la ansiedad porque ya queremos ver a ese bebé con el que estuvimos conviviendo tanto tiempo muy estrechamente. Pero hay además otros cambios que tienen que ver con lo que le pasa al cuerpo, ¿no es cierto? De esto nos habla Ariel Giglioni. En el último trimestre aumenta mucho la ansiedad, la expectativa, la espera, sobre todo en las primerizas, y aumenta mucho todo lo que tiene que ver con la sintomatología de mecánica, de peso que genera la panza. Entonces se ve habitualmente más lumbalgia, que es el dolor en la cintura, pubalgia, que es el dolor en el pubis, en todo lo que tiene que ver con las modificaciones musculoesqueléticas de la pelvis. Empiezan a ocurrir contracciones que no llegan a ser tales. La paciente puede referirlas como contracciones y son aumentos de tono uterino que se llaman comúnmente como de Braxton Hicks, que son esas contracciones que a partir de la semana 36 empiezan a madurar el canal del parto, el cuello. Puede aumentar la secreción vaginal porque el famoso tapón mucoso, que muchas interpretan como una señal de inicio de trabajo de parto, que no es tal, puede perderse mucho tiempo antes y este se regenera. De modo que el último trimestre es un trimestre donde en general la paciente primeriza tiene más ansiedad, no suele conciliar bien el sueño, aparte ya está incómoda, bueno, también cambia la sexualidad por estos motivos, y donde los controles perinatales van a ser más frecuentes, más periódicos, donde aumenta el seguimiento de la salud fetal,
con consultas al obstetras, con ecografías, con monitoreos. Es el periodo como más cuidado de todo el embarazo. Algunas mujeres se preocupan porque no perciben los movimientos del bebé con la misma frecuencia que antes. Eso se llama monitoreo materno, nosotros le damos mucha importancia. Cada mujer sabe muy bien cómo se mueve su hijo y eso es algo muy individual. En una misma mujer con distintos embarazos sabe que uno se movía más que el otro y sin entrar en la paranoia, porque los bebés también duermen y pasan horas sin moverse, es interesante que si refiere algún cambio, en general en menos, nunca es para preocuparse que el bebé se mueva mucho. Porque a veces lo preguntan, ¿les pasará algo? ¿Se está moviendo demasiado? Siempre es como una muestra de buena salud fetal el aumento o la cantidad de movimientos. Ahora, en menos, cuando el bebé se percibe menos o no se percibe, es un motivo de consulta. ¿El tapón mucoso, se puede llegar al parto sin haber perdido el tapón mucoso? Sí, totalmente. El tapón mucoso, de hecho, no consideramos que sea un motivo como para pensar que el parto es inminente, porque se puede perder mucho tiempo antes o directamente la mujer no percibir que lo perdió. ¿Y cómo se diferencia a la vista de una pérdida? La pérdida del líquido amniótico es como si fuera agua transparente con cierto olor a lavandina que se lo puede comparar. Y el flujo es bastante más espeso. De todas maneras, a veces hasta al médico le es dificultoso distinguir eso. Por eso, ante la duda hay que consultar. El especialista va a ver mediante la colocación de un espéculo qué características tiene. Y siempre la alternativa de la ecografía para medir el líquido amniótico y ver que no esté disminuido. ¿Hay algún signo de alarma al que la embarazada deba estar atenta? Sí, los movimientos que hablábamos recién, la pérdida de sangre, por supuesto, siempre es un motivo de consulta. La pérdida de líquido, con cualquier color, transparente o color verdoso, siempre es un motivo de consulta. Y nosotros siempre decimos es preferible consultar de más y no de menos, ¿no es cierto? Y después la consulta a la partera o eventualmente al obstetra por cualquier cosa que le llame la atención. Increíble, ¿eh? Hicimos un pantallazo de estos 9 meses de embarazo en menos de 15 minutos prácticamente, con mucha precisión y con mucha claridad. Ariel Giglioni nos explicó cómo van transcurriendo estos meses y qué se puede esperar en cada momento. Obviamente que no todas las mujeres experimentan lo mismo, pero siempre es bueno estar atentas, saber qué podría llegar a ocurrir, no asustarse y saber cuándo consultar con el especialista. Ahora vamos a cambiar completamente de tema porque vamos con una noticia muy actual que tiene que ver con que la empresa Disney ha decidido retirar voluntariamente del mercado unos 80.000 juguetes que han salido hace muy poquito en sintonía con el lanzamiento de la última película Toy Story, la versión 4ª. Escuchamos el informe.